estas 5A se le restaría IX y 3A. Vamos a sumar IX, IZ y la fuente de 5. Si nos está diciendo que IY vale 2, entonces vamos a sumar estos 2 más 5. Tenemos 7. Y esta vale 0, no le sumamos nada. Tenemos 7 y le vamos a restar 3. ¿Por qué? Porque va opuesta. Entonces nos queda una fuente de 4 con la dirección de la punta hacia arriba. ¿Y qué es lo que pasa con IX entonces? ¿Cuál sería su valor? ¿Por qué? Exacto, y nada más nos quedan esas dos fuentes. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? En el inciso B, calcular IY, ahora nos pide calcular esta fuente, este valor, cuando IX vale 2 amperes y IZ vale 2 veces IY. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de la misma forma, si esta vale 2, entonces vamos a reducirla contra estas otras que son fijas, ¿verdad? Entonces tenemos 2 más 3, son 5, ¿verdad? 5 menos 5, 0. Y ahora nos dice que la IZ es 2 veces la corriente Y. ¿Cuánto vale la corriente Y? Porque lo tenemos que multiplicar por el 2, ¿verdad? Y así vamos a calcular la IZ. Bueno, de estas tres ya vimos que se cancelan, que se hace 0, ¿o hay alguna duda? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con estas dos fuentes que son las que nos quedan? Nos dice, la corriente Z es igual a 2 veces la corriente Y. Que una es la mitad de la otra, que IY es la mitad de IZ. ¿Pero qué valor tendríamos? Ok, bueno. Sí, las dos las sumamos, pero ¿cuál sería su valor? ¿Tenemos un valor? ¿O tenemos una expresión? ¿Y cuál sería la expresión? Si esta vale 2 IY y esta vale IY, 2 más 1, 3 veces IY, igual a 0, ¿verdad? Para el inciso B. ¿Sí o tienen alguna duda, jóvenes? Bueno, ya finalmente el inciso C, proporcionar la corriente Z cuando IX, IY e IZ son iguales. Entonces, empezamos con los que son fijos. 5 menos 3 nos da una fuente de 2 amperes que vamos a dejar la dirección de esta fuente, ¿verdad? Ahora, si esa fuente es de 2 amperes y estas tres no tenemos valor, pero sabemos que son iguales, si son iguales, se va a cancelar una de ellas, ¿verdad? La que quieran. ¿Por qué? Al ser iguales, tenemos dos que van a ir en el mismo sentido y una en sentido opuesto. Entonces podemos calcular, si lo vemos aquí por cercanía, la IX con la IY. ¿Sí? Y nos queda nada más la fuente de 2 amperes con IZ. Y entonces, ¿qué valor tendría IZ?
bueno, nos pide calcular Y. Entonces, las que cancelamos son estas dos, IX e IZ, y nos queda IY con la fuente de 2 amperes en paralelo. Entonces, tendría un valor de ¿cuánto? De 2 amperes, ¿verdad? Que es lo de la fuente fija. ¿Sí? Bueno. Estos ejercicios pues son más ilustrativos para que nosotros veamos cómo funcionan y recordar cómo se suman las fuentes. Ahora, ¿podría colocar el siguiente ejercicio, por favor? Ahora, para este circuito transistorizado, yo les dije que lo que nos interesa es verificar cuáles son las corrientes, cuáles son los elementos que están en serie. Lo único que hemos visto, ¿vale? Aquí no vamos a pedir ninguna otra cosa. Entonces, lo que ya habíamos revisado con anterioridad es que al tener esas tres fuentes, bueno, esas tres tierras, es realmente como si tuviésemos aquí un nodo que todas están conectadas al mismo, ¿sí? Al estar todas conectadas significaría que nada más, bueno, no significaría, nada más dejaríamos un elemento, el de tierra, ¿verdad? Los otros símbolos no los tendríamos porque están todos unidos. Con esto, ¿qué es lo que obtenemos? Que todo esto es un circuito de lazo cerrado, ¿sí? Esto es el lado izquierdo, vamos a decir, y en este otro tenemos otro circuito de lazo cerrado, ¿sí? Entonces, analizando eso, ¿cuántos elementos o voltajes vamos a tener en este lazo cerrado? La fuente VG, el voltaje VGS y la resistencia R2. Tenemos 3 elementos en esa malla del lado izquierdo. Y en la malla del lado derecho vamos a tener R2, voltaje DS, R1 y la fuente de 12 volts. Entonces, ya que vimos cuáles son nuestros dos circuitos de lazo cerrado, que vemos que están conectados en serie, ¿qué elementos? Pues tenemos en serie al R1 con la fuente de 12 volts y que nos están también indicando la corriente en donde circula. Eso ya nos lo da el ejercicio. Nos dice ID, que es la corriente en R1, es la misma corriente que tenemos en R2. Ahora, vamos a ver los datos que nos da el inciso A. Nos dice, si la corriente D, esta corriente, es igual a 1.5 miliamperes, calcular este voltaje. Entonces, ya conozco la corriente aquí, ya conozco la corriente aquí, aplicamos ley de Ohm y podemos calcular el voltaje, ¿verdad? En R1 y en R2. Al calcular el voltaje en R1 y en R2, pues ya podemos despejar el voltaje de S, porque tenemos voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 igual con 0, despejamos el voltaje de S. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Sí, claro. Ya tenemos el valor de la corriente ID, que es el mismo valor para la corriente en R1. Así nos lo dice ya nuestro ejercicio. Vale 1.5 miliamperes. Esto para aplicamos ley de Ohm y esto es el voltaje en R1 voltaje en R1 es igual a intensidad, que es ID, por R1.
Y lo mismo sería para R2. Voltaje en R2, intensidad por resistencia es ID por R2. ID vale 1.5 milis. Entonces, analizando la malla o circuito cerrado de lado derecho, en esta trayectoria tenemos 4 elementos. Voltaje en R2, voltaje DS, voltaje R1 y la fuente de 12 volts. De esos 4 elementos, yo ya conozco 3 voltajes. Por eso puedo despejar, salud, el cuarto. Porque ya conozco este voltaje, este otro y este. Despejo este. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es la polaridad que vamos a tener para R1 y para R2? Más, bueno, sí, lo sé, más menos, pero ¿dónde va el más? ¿Dónde va el menos? ¿Más arriba? ¿Para qué caso? ¿Para R1 o para R2? Para ambas, ¿verdad? Vamos a tener más, menos, más, menos. ¿Por qué tenemos esa polaridad? ¿Por cómo fluye la corriente? Exacto, por la dirección de la corriente que nos está indicando, viene aquí la corriente ID y va a polarizar, como ya lo bien sabemos, positivo y sale negativo. Positivo y sale negativo, ¿vale? Entonces tenemos que aplicar leyes del voltaje de Kirchhoff en esta malla para despejar el voltaje de S. ¿Sí? Tenemos que tomar el signo por donde entra la corriente o por donde sale, ¿sí? ¿Cómo lo analizamos? En el sentido de las manecillas del reloj. Y son los signos que vamos a tomar. Vamos a tomar aquí. Bueno, lo voy a poner de un color distinto. Resaltador. En color verde. Tendríamos aquí el menos, menos, menos y más. ¿Vale? Es por donde entra, 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 entra. ¿Sí? O analizándolo en el mismo sentido. Vamos, pueden tomar también el otro signo, el más de R2, más de BDS, más de R1 y el menos de la fuente de 12 volts y lo igualamos a 0. ¿Sí? Ahora, para el inciso B, nos dice, si la corriente ID es igual a 2 miliamperes y el voltaje G es igual a 3 volts, calcular el voltaje GS. Entonces ahora, este valor de corriente vale 2 miliamperes. Calculamos que, otra vez, aplicamos ley de Ohm. ID por R2. ID vale 2 miliamperes, 2 por 2 kilos, kilos con milis, se suman, se hacen a la 0, queda 1, es 2 por 2, 4 volts, ¿sí? Esos 4 volts los tenemos en R2. Nos dice que el voltaje G tiene un valor de 3 volts y nos pide calcular el voltaje GS. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace un momento en el inciso A, en la malla del lado derecho, pero hacerlo en el lado izquierdo. ¿Qué signos vamos a tomar de polarización? Vamos a tomar menos, más, más. Podemos tomar el otro signo, podemos tomar el más, menos y el menos. Y D sigue teniendo la misma polarización porque ya nos da la corriente que va de arriba hacia abajo, por eso lo dejamos igual de positivo o negativo. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda?
¿Da un voltaje negativo? No sé, tendríamos que hacerlo. Menos, más, despeja, despejé 3, menos 4, sí, menos 1. Sí, efectivamente es un voltaje negativo el que encontramos para BGS. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Me ayudarían para colocar el otro ejercicio, por favor? En la diapositiva 7. Que son resistencia con resistencia, fuente con fuente. Pero ¿cómo puedo sumar R1 con R2? Tengo entre ellas la fuente de corriente I2. ¿Sí se puede hacer? Sí, porque están conectados en paralelo. No importa que haya n número de elementos conectados en ellos, están en paralelo, ¿vale? Lo mismo cuando tenemos elementos de manera consecutiva, que tenemos dos fuentes de voltaje separadas por una resistencia, también los podemos sumar porque están conectadas en serie. Entonces aquí tendríamos una fuente de corriente equivalente de 150 o de 90. 90, ¿por qué? Porque están en dirección opuesta. Entonces vamos a tener una fuente de 90 amperios con la polaridad, con la dirección hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la fuente de mayor magnitud, la de 120 amperes. Y los resistores los vamos a poder sumar, sí, el de 30 con el de 15, 30 por 15, entre 30 más 15, obtenemos el resistor equivalente. Y con eso podemos calcular el voltaje, 90 por el resistor equivalente. Y el voltaje es el mismo para todos los elementos. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Y para calcular la potencia en R1 y en R2, pues ya conocemos el voltaje. Ya que conocemos el voltaje, bueno, podríamos calcular la corriente para aplicar voltaje por intensidad, sí lo podríamos hacer. Pero si ya conocemos el voltaje, pues podemos utilizar la fórmula de la potencia que nos dice, ¿cuál? Pero ya tenemos el voltaje. O sea, la fórmula de la potencia sí es cierto, es voltaje por intensidad. Pero para que ya no calcule, yo digo, sería un paso extra, ¿no? Que yo calcule la corriente en R1 y en R2. Entonces la fórmula sería, ya para hacerlo directo, potencia igual voltaje al cuadrado entre resistencia, ¿verdad? Así, ¿entre qué resistencia? Pues entre R1 y el otro entre R2. Y con eso calculamos la potencia de R1 y la potencia de R2. ¿Sí? Bueno. Gracias. Ahora, para este ejercicio nos pide determinar el voltaje V, este voltaje, las corrientes IX e I6 y la potencia de la fuente independiente. ¿Cuál es la fuente independiente? Pues la que está en un círculo, ¿verdad? Las dependientes son las de un rombo. Bueno, aquí tenemos que hacer una, ¿cómo llamarlo? Bueno, tenemos que ver cuáles son los datos que nos está dando nuestro circuito, ¿sí? Nos está indicando cuál es la polaridad. ¿Cómo nos lo indica? Con este signo de, bueno, el voltaje, nos dice que aquí está el positivo y que acá tenemos el negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. ¿Qué es la otra cosa que vemos? Que tenemos dos nodos nada más. Tenemos el nodo de la parte superior y tenemos el nodo de la parte inferior. Y todos los elementos están conectados en dichos nodos, entonces nuestros elementos están conectados en paralelo, ¿sí?
Al estar conectados en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos, ¿sí? La corriente, ¿cómo circula? Lo sabemos para los elementos pasivos, ¿verdad? Porque los activos pues ya tienen su polaridad o dirección, si es fuente de corriente. ¿Cuál es el sentido de la corriente de acuerdo a la polaridad del elemento? ¿De dónde a dónde? De positivo a negativo. Entonces, aquí nos está indicando cuál es la dirección de la corriente. Nos dice que es I6 y va de arriba para abajo. ¿Es correcta ese sentido de acuerdo a la polaridad que nos está diciendo aquí con el voltaje? Sí, ¿verdad? Pues va de más a menos. Pero ¿qué pasa con IX? Está opuesta, ¿verdad? A la polaridad. Entonces, como sabemos que está opuesta, tenemos que ponerle un signo menos. ¿Sí? Entonces, IX es igual, por ley de Ohm, ese es el único tema. Voltaje y X. Eso es lo que debemos hacer para IX, jóvenes. Que la corriente X es igual a menos el voltaje sobre R2. ¿Por qué le estoy poniendo ese menos? Porque la dirección que nos está dando la corriente I6 que vemos aquí es opuesta a la polaridad. Ahí nos está diciendo que va de menos a más. Y la realidad es que va de más a menos. Entonces, por eso le ponemos ese menos. Y ya, es todo lo que nos pudiera complicar el análisis. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que aplicar leyes de corriente de Kirchhoff. Leyes de corriente de Kirchhoff en este nodo o en este otro nodo. ¿Cuál sería la diferencia de aplicarlo en el nodo superior o en el nodo inferior? Nada más los signos. ¿Para qué? Los signos. Bueno, no, o sea, los signos de la polaridad va a estar igual. Lo analices arriba o abajo, la polaridad no cambia. Sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia que en casa analicen el nodo superior y aquí en el salón analicen el nodo inferior? ¿Van a obtener un resultado distinto? ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Vamos a tener lo mismo, jóvenes. Si analizamos el nodo superior y esa ecuación de leyes de corriente de Kirchhoff la multiplicamos en su totalidad por -1, pues vamos a obtener la ecuación del nodo inferior, ¿verdad? Son ecuaciones equivalentes, no pasaría nada. Entonces, tienen que aplicar leyes de corriente de Kirchhoff, ya sea en el nodo superior o en el nodo inferior. ¿Qué es lo que tenemos en el nodo? Vamos a ver, el nodo inferior. ¿Qué corrientes entran al nodo inferior? ¿Qué corrientes entran al nodo inferior? I6, ¿verdad?
¿Y qué corriente? Nada más entra I6 a este nodo. Sí, ¿verdad? ¿Y qué corrientes salen? Sale IX, 2 veces IX y la corriente 3. Entonces tenemos que hacer, la ecuación es I6 es igual a 2IX más 24 milis más IX. ¿Sí? Pero la fuente de dependiente, que es una fuente de corriente, es dependiente de corriente. ¿Sí? Y el valor de IX es menos el voltaje entre R2. Entonces tenemos que hacer ahí, sustituir ahí esa expresión en nuestra ecuación y vamos a obtener el valor del voltaje. ¿Alguna duda? Bueno, resuélvanlo por favor. Y nos escriben también aquí el resultado, por favor. Ahí en cualquier parte que tengas oportunidad, que tengan oportunidad. 14.4 volts. Y X es igual a menos 7.2 miliamperes. Y 6 es igual a 2.4 miliamperes. Y la potencia en la fuente dependiente, menos 207.36 miliwatts. ¿Alguien tuvo un resultado distinto de eso? ¿No? ¿No? Bueno, hay que terminar. 14.4 volts, sí. Pues aquí se alcanza a ver ya el siguiente ejercicio. Ya que terminen el ejercicio de arriba, pueden continuar con el siguiente ejercicio. Como les dije en la clase anterior, estos ejercicios están en el archivo que les compartí de ejercicios. Ese lo actualicé, le puse más ejercicios para que los pudieran resolver y pues practicar. Que la resistencia es 600. Tendría que resolverlo. Bueno, a ver, vamos a resolver. Nodo, ¿qué les gusta? ¿Superior o inferior? Tenemos la suma de las corrientes que entran. Entra 2IX más I3 más IX igual a I6. Pero vamos a sustituir ese IX, ¿verdad? Estoy diciendo aquí.
Entonces, vamos a tener y 3, ya lo podemos sustituir, vale 24 milis. Y X es la misma. De I6, lanzamos I6. Pues I6. Ah. I6 ya lo escribimos en ley de Ohm, ¿verdad? ¿Me parece? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en R1? No lo conozco, pero se llama V. Y la resistencia es R1. Ahora, ya que tenemos esto, realizamos el álgebra. Este lo podemos pasar para acá. Y esto lo podemos igualar a unos 24 milis. Listo. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Pues agrupar el voltaje, ¿verdad? Para despejar ese mismo valor. Entonces, vamos a agrupar. Ahora el voltaje. Tenemos voltaje. Tenemos 7 por acá. 7 acá. Este era menos. Tenemos 1 y 1. R1 vale 6 kilos. R2 vale 2 kilos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de la expresión? Tenemos, pero aquí me faltó el 2. Aquí es 2. Porque es es 2 por menos B, pues aquí lo tenemos entre 2K. El siguiente es negativo, es menos B, que lo tenemos aquí menos 1 entre 2K. Y aquí tenemos otra vez menos 1 entre 6 kilos igual a menos 24 miliamperes.
Entonces, haciendo la suma, tenemos menos 2 menos 1, mismo denominador, menos 3 entre 2 kilos, menos 1 entre 6 kilos, multiplicamos por 3 tercios, nos da 3 por 3, menos 9 entre 6 kilos, menos 1/6, menos 9, menos 10 entre 6 kilos. No me fallan las cuentas. Menos 10 entre 6 kilos. Son 6 kilos por 24 milis. Cancelamos el kilos con milis. 6 por 24. Permítame. ¿6 por 24 entre 10? 14.4, que es el valor del voltaje. Es el que les había dicho por acá. 14.4. Bueno, es 600. Es del álgebra. Pero si quieren, no le hagan caso. Resultado sí está. 14.4. ¿Qué hago? Ay, Jambo. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? Bueno, los otros pasos, pues, ya los pueden hacer, ya lo sabemos, ya llegamos hasta esto. Lo que hicimos fue sumar, como es negativo, pues menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 lo multipliqué, bueno, por 3 tercios para tenerlo con el mismo denominador. Es de donde obtengo el menos 9, menos 1, menos 10 entre 6,000. El 6,000 lo multiplico por el menos 24 miliamperes y el 10, menos 10 que multiplica el voltaje, pues lo paso para el denominador y lo divide a los 144 entre 10, menos entre menos, y es como se hace el más, 14.4 volts. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, ¿podemos continuar con este otro ejercicio? Bueno, ya lo apuntaron, y si no lo tienen ahí en sus ejercicios. Y bueno, aquí voy a terminar con los que están en casa. Que tengan buena tarde y no recuerden, vean su calendario escolarizado. No se vayan a confundir para el día lunes, ¿vale? Porque sí me ha tocado ver algunos que han venido en días festivos. Entonces, bueno, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana largo y hasta luego. Gracias, que tenga buen día. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego.